Bienvenidos todos, hola, ¿qué tal? Durante el video que estamos por iniciar estaremos platicando de las características esenciales de la cultura zapoteca. Para llevar un poco de dirección sobre la presentación que está por iniciar, podemos comentarles que el objetivo de esta presentación es conocer los aspectos principales del origen de los zapotecos como cultura prehispánica. Además, también buscamos identificar la forma de gobierno y religión de esta cultura importante para nuestro país y, por supuesto, también trataremos de reconocer las principales aportaciones de la cultura zapoteca a tiempos actuales. Dicho lo anterior, entonces sería momento de iniciar. Y bueno, vamos a comenzar a platicar sobre lo relacionado a la ubicación. En este caso, tendríamos que considerar que la cultura zapoteca se va a ubicar principalmente en el centro y sureste del estado de Oaxaca. Entonces, aquí estamos observando en el mapa, ¿verdad?, de color morado. En este caso se va a identificar cuál es la ubicación geográfica hasta tiempos actuales de la cultura zapoteca. Así entonces, dicho de manera sencilla, la cultura zapoteca tiene que ser identificada como una cultura propia del estado de Oaxaca. Bueno, en cuanto a la cuestión relacionada al origen de la cultura zapoteca, según los mismos zapotecos, ellos van a descender de las arenas y las rocas, que van a ser elementos de la naturaleza. Aquí importa que se dé cuenta de la cosmovisión que tenían y la filosofía de vida que tenían la cultura zapoteca, al considerar que la naturaleza va a ser la que va a dar la posibilidad de su existencia en este mundo terrenal. Ellos mismos, los zapotecos, se van a nombrar como los Vinizá, que va a significar la gente del cielo. Los zapotecos consideraban que ellos eran prácticamente descendientes e hijos directos de los dioses, y así entonces son la forma en que ellos explicaban su existencia en el mundo, ¿no? La situación relacionada a un origen propio relacionado a cuestiones de la naturaleza y también a cuestiones relacionadas a ser pues prácticamente gente del cielo. Bueno, en cuanto a su origen en cuestiones, por ejemplo, temporales, debemos considerar una antigüedad de 3000 años para el caso de la cultura zapoteca. Y bueno, se va a ubicar dentro del horizonte preclásico. Para allá, de manera organizada, la cultura zapoteca tendrá sus primeros habitantes, sus primeras aldeas en el Valle de Oaxaca alrededor del año 800 a.C. Y entonces estos son los datos que nos van a proporcionar, ¿no?, las fuentes históricas para considerar el surgimiento de las primeras personas que habitaron y que fueron parte de la cultura zapoteca. Bueno, vamos a continuar. Podríamos hablar un poco con relación a sus ciudades. Las ciudades más importantes de la cultura zapoteca, pues es el caso, por ejemplo, de San José Mogote, que es, digamos, la primera de las ciudades, prácticamente la ciudad fundadora de la cultura zapoteca. Y bueno, podríamos continuar considerando, por ejemplo, el caso de Monte Albán como una de las principales ciudades, si no la más importante. Estamos aquí observando una imagen que tiene que ver con la cuestión de la ciudad, ¿no?, en este caso de Monte Albán, ubicada en lo que hoy es la capital del estado de Oaxaca, la ciudad de Oaxaca. Prácticamente, si se da cuenta, esta ciudad de Monte Albán pues va a estar diseñada y va a estar edificada en la punta de un cerro. Podríamos comentar el caso de Mitla como otra de las ciudades principales. Esta es con un origen que tiene que ver con cuestiones religiosas, digamos que es como la ciudad más religiosa, y casos como Sachila y Cimatlán serán también dignos de mencionar como ciudades principales, entre otras muchas más. Y así entonces Monte Albán se convierte en la ciudad más importante de la cultura zapoteca, que incluso compartió con la cultura mixteca. Continuamos entonces y podríamos decir que en este caso la cultura
en este caso zapoteca, pues va a ser una cultura con un sistema político teocrático, ¿no? Entonces, por lo tanto, estaba gobernada por sacerdotes. Los sacerdotes entonces van a ser los que van a tener este control político a un principio, y con el paso del tiempo, una vez que llegamos al año 900 de nuestra era, pues será un gobierno que principalmente va a estar dirigido por jefes guerreros. Y entonces cuestiones militares van a hacer que se conviertan en los personajes más importantes de muchas culturas de Mesoamérica, no solamente el caso de la cultura, en este caso zapoteca, también otras culturas a partir del año 900 de nuestra era tendrán esta situación de vivir prácticamente de la guerra. Vamos a hablar un poquito sobre las características. Tendríamos que mencionar, por supuesto, lo relacionado a la cuestión de la agricultura. La agricultura se va a convertir entonces, digamos, en una de las actividades principales de los zapotecos. Su dieta hasta el día de hoy, pues es prácticamente una dieta que tiene que ver como esta cuestión del maíz como el elemento primordial. También van a tener un alto desarrollo al culto de la muerte, eso es una cosa que también debe considerarse. Y sus viviendas tenían patio central rodeado de habitaciones. Entonces este diseño de vivienda va a ser propio de las culturas mesoamericanas, y en el caso de los zapotecas no será la excepción. Es este diseño que se va a conocer hasta el día de hoy, porque todavía en nuestro país podríamos encontrar este tipo de diseño de viviendas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en algunas comunidades zapotecas, donde en el centro vamos a tener, ¿no?, un patio donde se va a llevar a cabo las actividades del día. La interacción entre las familias va a ser precisamente en el patio, y alrededor de este patio, pues algunas habitaciones que van a ser ocupadas principalmente ya en la tarde-noche. Y entonces serían algunas de las particularidades de la cultura zapoteca. Bueno, en cuanto a sus creencias, podríamos mencionar el caso de que se considera la existencia de los nahuales, al igual que en algunas culturas del norte de nuestro país, de la parte de Oasis América y de Aridoamérica, donde entonces se considera la posibilidad de que las personas, los niños, las mujeres y los hombres tengan esta cuestión de poder convertirse en animales. Y así van a surgir alrededor de estas creencias incluso pues muchos mitos sobre la cuestión de la existencia de brujería, de hechicería, de cuestiones relacionadas a este poder que algunas personas van a tener de convertirse en animales. Podríamos continuar hablando un poco sobre lo relacionado a las aportaciones. Por ejemplo, las técnicas de orfebrería sería una de las situaciones a destacar. Esta posibilidad de los maestros artesanos zapotecas en el manejo de los metales, ¿no? Estamos observando algunos ejemplos de esta situación donde las mujeres zapotecas pues van a aportar con orgullo estas joyerías que van a ser heredadas generación tras generación. Y entonces estas técnicas de orfebrería seguramente serán conocidas por el conocimiento que se ha transmitido de generación en generación en el caso de la cultura zapoteca. Y entonces también tenemos la posibilidad del trabajo con diversos materiales. Se podría también destacar el caso del barro. Los alfareros oaxaqueños, bueno, en este caso zapotecos, pues van a tener esta cuestión de ser distinguidos por el hecho, por ejemplo, de esta posibilidad del manejo del barro, ¿no? El barro negro de la área de los zapotecas también sería algo que se podría destacar. Y entonces hasta el día de hoy podríamos señalarlo como aportaciones de la cultura zapoteca a nuestros, digamos, a tiempos actuales. Bueno, podríamos hablar del culto hacia la muerte. Los zapotecas tendrán esta situación de tener una distinción porque la tradición dedicada a los muertos entre zapotecas tiene esta particularidad de que se va a realizar en casa, o sea, esa tradición de, por ejemplo, los altares y esta situación de poner ofrendas de comida, de frutas, de flores, pues va a ser propia de la cultura zapoteca, donde entonces no se va a llevar a cabo en el panteón esta situación, sino más bien se va a llevar a cabo
en las casas, y es común en las comunidades zapotecas hasta nuestros días que pues en este caso se abran los zaguanes y las personas pues van a prácticamente a exponer este tipo de pues altares donde se va a destacar, por supuesto, al centro se van a colocar las fotografías de las personas, de sus antepasados que ya fallecieron y a los cuales se están venerando, se están consintiendo, porque se van a poner alimentos, se van a poner bebidas, se van a poner cosas que les gustaban a las personas que habitaban este mundo, ¿no? Y entonces esta va a ser una también aportación, considero, de la cultura zapoteca a tiempos actuales, donde entonces el uso de estos altares es propiamente algo que van a tener los zapotecas en tiempos prehispánicos. En, por ejemplo, situaciones económicas podríamos destacar lo que va a tener una importancia en el desarrollo de la agricultura. Los zapotecas van a tener esta situación de ser pues personas con muchas habilidades en temas de agricultura, y entonces esto va a provocar que se tengan excedentes que se van a utilizar para comerciar por medio del trueque. Y entonces los zapotecas van a tener esta habilidad de tener pues excedentes, de tener grandes cosechas, y entonces el tener estas grandes cosechas les va a permitir tener la posibilidad de cambiar sus productos por productos de otras culturas de Mesoamérica. Y entonces usted imagine cuestiones como las que estamos observando, imágenes como las que estamos proyectando en este momento, donde va a ser común en los tianguis, por ejemplo en ciudades como Monte Albán, pues va a ser común este intercambio donde Monte Albán se va a convertir en el centro de reunión de las poblaciones aledañas de todo el valle de Oaxaca, de estas culturas, de estas ciudades zapotecas, donde las personas comenzarán a tener este intercambio de productos, donde entonces va a tener la posibilidad de tener mayor diversidad, por ejemplo, cuestiones relacionadas a la dieta. Y bueno, con esto prácticamente le estaríamos dando cierre a esta presentación. Agradecemos muchísimo su atención, por supuesto, y dejamos esta pregunta abierta con la posibilidad, les pedimos de favor que nos dejen algún comentario con su respuesta, con su opinión, con respecto a si consideran ustedes que la cultura zapoteca en la actualidad es una cultura viva. O sea, ¿cómo ven ustedes? ¿Qué tan viva o qué tan muerta se podría considerar la cultura zapoteca en nuestros días? Pero bueno, estaremos en espera de sus comentarios y por supuesto agradecemos, reiteramos este agradecimiento de su posibilidad de estarnos viendo. Nos estaremos escuchando y viendo en los siguientes videos.